En esta mañana abordaremos el tema de sucesiones. El objetivo de estudiar este tema es que el estudiante conozca lo relativo a la sucesión en el derecho romano, aplicando este conocimiento a nuestra legislación actual. Y hablaremos del concepto de sucesión universal mortis causa. Los herederos pasan a ocupar el lugar del autor de la sucesión, esto es, lo suceden en su situación jurídica. La palabra sucesión, que proviene del latín sucesio, se usa precisamente para designar la transmisión que tiene lugar a la muerte de una persona. Conforme al derecho hereditario romano, la sucesión universal mortis causa se puede definir como la transmisión a uno o varios herederos de un patrimonio perteneciente a un difunto. La delación de la herencia y vía sucesoria. La delación de la herencia no es más que el llamamiento a los herederos. Se podía efectuar de diferentes maneras, siguiendo la voluntad del causante conforme a lo que hubiere dispuesto en su testamento o en defecto de éste. La ley suplía la voluntad del cuius, estableciendo quiénes eran los herederos y cómo debía repartirse la herencia. En el primer caso hablamos de sucesiones o vía testamentaria, en el segundo de sucesión o vía legítima o ab intestato. Ambos se excluían, no podían aplicarse al mismo tiempo. El principio que se expresó con la frase latina nemo pro parte testatus, pro parte intestatus, de cedere potest, que literalmente significa que nadie puede morir en parte testando y en parte intestado. Hablaremos de la sucesión legítima. La sucesión por vía legítima tenía lugar cuando no había testamento, cuando habiéndolo no fuera válido o el heredero testamentario no quería o no pudiera aceptar la herencia, como en el caso de que hubiere muerto antes que el testador. La sucesión legítima quedó consagrada en el derecho romano antiguo, en la legislación de las 12 tablas. Fue corregida más tarde por el pretor y también por el derecho imperial para terminar con la reglamentación que de ella hizo Justiniano. En la sucesión legítima, en el derecho antiguo, las 12 tablas disponían que si el causante moría intestado, se llamara a los siguientes herederos. Primero, a los herederos sui, o sea, los descendientes del cuius, que estuvieran bajo su potestad al momento de su muerte, incluyendo aquí a los póstumos, es decir, a los sui, nacidos después de muerto el causante. La mujer del difunto que hubiera entrado a su familia por una convetio in manum ocupaba el lugar de una hija, locofiliae. La nuera in manum, el de la nieta, loco neptis, por lo que la herencia se refería, según Gallo, entre los herederos del mismo grado. La división del patrimonio se hacía por cabezas y en cuanto a los de grado distinto se repartía primero por estirpes y dentro de cada estirpe por cabeza. En la sucesión legítima en el derecho honorario bonorum possessio sine tabulis o ab intestato, la sucesión legítima ordenada por el pretor llamaba a los siguientes herederos, en primer lugar a los liben, o sea, los descendientes del difunto, tanto los sui como los que hubieran sido de no haber salido de la familia y siempre que no estuvieran bajo la potestad de otro. De esta manera quedaban incluidos también los emancipados. En la sucesión legítima en el derecho imperial, dos senados consultos, el tertuliano y el orfioiano del siglo XI de nuestra era, junto con dos constituciones posteriores, una valentiniana y otra anastasiana, continuaron la tendencia iniciada por el pretor de incluir a los cognados, tomando en cuenta el parentesco de sangre que no tuvo mayor relevancia en el antiguo derecho civil. En la sucesión legítima en el derecho justiniano,
Justiniano reglamentó casi todo lo relativo a esta materia en sus novelas 118 y 127, sustituyendo de forma definitiva a la agnación por la cognación, equiparando en este aspecto a hombres y mujeres al tomar en cuenta el parentesco por ambas líneas. Estableció 4 órdenes de herederos en primer lugar, y los descendientes en su defecto llamaba en segundo lugar al padre, a la madre, a los demás ascendientes o a los hermanos carnales. En tercer lugar descendían los medios hermanos y por último los demás colaterales. En la sucesión legítima del liberto, antes de dar por terminado el tema que ahora estamos estudiando, hay que agregar que la sucesión legítima del liberto siempre fue objeto de una reglamentación especial. Eso lo encontramos en Gallo título 3:39-54. Con Justiniano se fijó el siguiente orden. En primer lugar, los descendientes del liberto, y en segundo lugar, el patrono y sus parientes. Y en tercer lugar quedaban los cognados del liberto, y en cuarto lugar, el cónyuge superviviente. En la sucesión testamentaria, el testamento, en esta sucesión testamentaria en el derecho antiguo, se reconoció 3 formas testamentarias. El testamento collatis comitis, realizado ante los comicios, y el testamento improncictu, frente al ejército. Al testamento paraes et libram o testamento emancipatorio, y eso lo encontramos también en las instituciones de Gallo. El testamento Celtini Comitis es el testamento en el que el pater familia hacía en tiempo de paz, frente al comicio curiado, cuando la asamblea se reunía para ese fin 2 veces al año, siempre presidía por el pontífice máximo. En el testamento improncictu se realizaba en tiempo de guerra frente al ejército. El testamento per se et librem, como ninguno de los 2 testamentos anteriores podía otorgarse en cualquier momento, fue necesario buscar una nueva forma testamentaria. Apareció entonces el testamento per aes et libram, o testamento emancipatorio, que consistía en una venta ficticia efectuada por medio del emancipatio frente al libripens y los 5 testigos. El testador emancipaba sus bienes a un tercero, llamado familiae impeptor, o sea, comprador del patrimonio. En la sucesión testamentaria en el derecho honorario, bonorum possessio secundam tabulas, el pretor redujo las formalidades exigidas por el derecho civil, y así apareció el testamento pretorio, pero debía constar en un documento que contuviera la designación del heredero y los sellos de 7 testigos, sin exigirse ya el rito del emancipatio. En la sucesión testamentaria en el derecho imperial y en el justinianeo, en el derecho imperial apareció un testamento redactado por escrito, que debería llevar la firma del testador y la de 7 testigos, junto con sus sellos, que además debía realizarse el mismo día en un solo acto. El testamento tripartitum. Justiniano reconoció esta forma testamentaria y le llamó testamento tripartitum, por ser triple origen, ya que tomó el derecho antiguo la necesidad de los testigos y su presencia en un solo acto del derecho honorario, los sellos y el número de testigos, y de las constituciones imperiales el requisito de la firma, el testador y de los testigos. El testamento mancupatio, este era un testamento oral que se otorgaba frente a 7 testigos que debían ir a oír la voluntad del testador. El testamento público. El derecho posclásico también conoció el testamento público bajo 2 formas distintas. El testamento apudacta coditium, realizado de forma oral frente a la autoridad que luego levantaba el acta correspondiente. Y el testamento principal oblatum, que se hacía por escrito y era depositado en los archivos imperiales.
En los testamentos especiales vemos que en la época que estudiamos aparecieron también los testamentos especiales o extraordinarios, que atendiendo a determinadas circunstancias aumentaron en algunos casos o disminuyeron en otros las formalidades requeridas para este acto. Entre los que aumentaron las formalidades figuran los testamentos otorgados por el analfabeto, por el ciego. Entre los testamentos que disminuyeron los requisitos formales está el realizado en tiempos de peste, para el que no exigía la presencia simultánea de los testigos. Finalmente, hablaremos del testamento militar, que desde épocas anteriores estuvo regido también por normas de excepción relativas tanto a la forma como al contenido. Hablaremos ahora de la capacidad para testar y para ser instituido en un testamento. La capacidad para testar y para ser instituido en un testamento se llama en latín testamenti factio. Como forma parte del ius commerci, solo le llamaban solo la tenían los ciudadanos romanos. La expresión se usó de forma genérica para designar tanto a la capacidad para hacer testamento como dada a ser instituido como heredero o legatario. La diferencia entre testamento y factio activa, refiriéndose al primer caso, y testamento y factio pasiva, para aludir a los demás, no procede del derecho romano, sino que apareció más tarde y es derecho común. La testamenti factio activa solo la poseían los ciudadanos romanos sui iuris, que gozaban la plena capacidad jurídica, no así los impúberes, ni los pródigos, los locos, solo la tenían en el momento de lucidez. La mujer sui iuris necesitaba de la autorización de su tutor para hacer testamento. En el derecho antiguo tampoco se permitió la institución de personas jurídicas, salvo al Estado romano, y no fue sino hasta el cristianismo cuando se permitió la institución de la iglesia, de los pobres, de comunidades religiosas, de fundaciones pías y de municipios. Se podía instituir como heredero a los esclavos, a los propios si al mismo tiempo se les manumitía, y a los ajenos siempre y cuando su dominus, que por otro lado era quien adquiría la herencia, tuviera la testamento y factio pasiva. La testamento y factio pasiva debería existir en tres momentos distintos: al otorgarse el testamento, y cuando ocurría la muerte, y al aceptar la herencia pasiva. Muchas gracias, jóvenes. Eso ha sido todo en cuanto a la introducción de la materia de sucesiones durante la época romana, durante la época de Justiniano, durante la época imperial. Muy buenos días.